Esto es Chismecito de Consultorio, un podcast de Inspira Cambio en colaboración con la International AIDS Society y Gilead Sciences, en el marco del proyecto Mi Persona Proveedora de Salud y Yo. Yo soy Misael Muñoz, coordinador de Agenda VIH, y vamos a chismear. Hola, hola, hola. Pues buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en dónde y a qué horas nos estén escuchando, por supuesto. Les quiero dar la bienvenida al primer episodio de este podcast que se llama Chismecito de Escritorio. Yo soy Misael Muñoz, coordinador de Agenda VIH en Inspira Cambio AC. Y bueno, este proyecto está contenido dentro de un proyecto más grande que se llama Mi Persona Proveedora de Salud y Yo, que es un proyecto que en Inspira Cambio realizamos junto a la International AIDS Society o IAS por sus siglas y Gilead Sciences. Este proyecto pretende premiar las acciones afirmativas que tiene el personal médico o cualquier personal relacionado a la salud con las personas que vivimos con VIH o las personas de la diversidad sexual. Y una parte de este proyecto, pues, es este podcast, ¿no? Que tiene como objetivo, pues, ser un espacio en el cual podamos hablar de conceptos que pudieran ser complicados y pudiera ser que están sobreentendidos. Sin embargo, es importante que conozcamos mejor y que los conozcamos en confianza, ¿no? Que los conozcamos ahora sí que a manera de chisme, no como a manera académica y súper seria y rigurosa, sino simplemente pues entre compitas, ¿no? Entre compitas, estarnos platicando. En este primer episodio voy a estar yo solito, em, pero en los siguientes episodios tendré invitados bastante especiales, invitados e invitadas. Y no es porque esté borrando alguna identidad, sino ya sé quiénes son. Em, pero vamos a comenzar, ¿no? Como ya vieron en el título de este episodio, pues este primer episodio se trata de estigma, ¿no? Y en el espíritu del chisme, de que es algo vivencial y de que es algo, pues no formal, ¿no? Voy a hablar del estigma desde mi propia experiencia con el estigma, ¿no? Cómo yo viví el estigma y creo que eso es significativo, ¿no? Es una manera, pues, más personal de hablarlo. Claro, al final lo voy a complementar con un poquito de información, ¿no? Bueno, para quien no me conozca, yo me llamo Misael Muñoz, tengo 33 años y en 2016 fui diagnosticado con VIH después de unas complicaciones de salud que fueron deteriorando mi integridad. Pues, o sea, acá entre nos, yo sí estaba bien jodido. O sea, me estaba llevando, hasta que pues me dieron mi diagnóstico positivo y es importante que empezar desde ahí, ¿no? Como desde ahí yo, siendo una persona que no tenía mucha información a la mano en el tema, cómo desde el primer momento, incluso desde antes de tener tu diagnóstico, el estigma empieza a marcar tu experiencia, ¿no? Yo, pues soy una persona alta y soy una persona de complexión gruesa, pues perdí mucho peso debido a a estos deterioros en la salud y pues la gente ya tenía como estos comentarios de no tendrás SIDA, te ves muy jodido. Muchas veces en Grindr recibía mensajes de perfiles anónimos que me ponían así como, oye, tienes SIDA, cosas así, ¿no? Y esto incluso antes de saber mi diagnóstico. El día que recibo mi diagnóstico fue en un laboratorio particular y pues me dan un sobre abierto, ni siquiera cerrado, enfrente de toda la gente y la chava solo me dice, pues te toca hacerte tus exámenes de CD4, confirmándome en ese momento que pues yo ya vivía con VIH, ¿no?
Sin embargo, pues mi conocimiento del tema en ese entonces era tan limitado que pues lo pasé por alto, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque dentro del proyecto en el que hablamos de mi persona proveedora de salud y yo, justo son este tipo de acciones las que buscamos no solo no denunciar, sino más bien entender de dónde vienen, por qué vienen y por qué no se detienen, ¿no? Y en vez de hacerlo como desde un afán de estar acusando dedos, que también es necesario, elegimos reconocer las personas que tienen acciones afirmativas, ¿no? Y que deciden detener este ciclo de violencia que tiene muchos años, ¿no? Pero bueno, volviendo a mí, ¿no? Volviendo al tema y volviendo al invitado, ¿no? El invitado soy yo hoy. Bueno, entonces, eh, ahí es donde empiezo a tener esta diferenciación. Llevo mi sobre abierto, ¿no? Con la doctora que me estaba viendo en ese entonces. Y ella, pues sí me da un acompañamiento bastante acertado en el momento. Tal vez no me dio como muchísima información, pero me dio lo que necesitaba en ese momento, que era un lugar seguro, ¿no? Ella no me juzgó, me dijo que no entró en muchos detalles, solo me dijo que había un tratamiento y que yo iba a estar bien y que le tenía que echar muchas ganas, etcétera. La verdad, yo sí estaba muy débil ya. Y, un poco es ese recibimiento que recibí, perdón, ese acompañamiento que recibí de la doctora Aura. Un abrazo a la doctora Aura, por si algún día me llega a escuchar. Marcó mucho la diferencia para mí. Y pues como persona que estaba en una etapa crítica de VIH muy avanzado, pues vi a muchísimos doctores y doctoras y enfermeras y personal de ventanilla y de farmacia y de vigencia y de todo esto, ¿no? Y ahí es donde tú vas viendo, ¿no? Pues aquí me trataron mal, aquí me trataron bien y cómo se siente, ¿no? Y cómo se experimenta eso. Eso es del mundo exterior, ¿no? Pero yo nunca voy a olvidar lo que yo pensé cuando llegué al consultorio de la doctora Aura y le di mi sobre y me dice como que soy VIH positivo. Yo lo primero que pensé es, voy a ser una minoría dentro de una minoría, ¿no? Siendo yo, pues un hombre, un maricón, ¿no? Y todavía regreso a veces a ese momento y pienso, wow, o sea, no estaba completamente equivocado, pero lo veía como con tanta miseria, ¿no? O sea, en cierta manera, definitivamente sabía que no iba a acabar mi vida, a pesar de las circunstancias del momento, pero sabía que iba tal vez a cambiar mi vida como la veía antes, ¿no? Y en ese momento sonaba como muy trágico, pero pensando en retrospectiva, pues fue algo bueno, ¿no? O sea, tuvo que entre comillas, morir ese viejo Misael para que naciera este que es como más fuerte y más padre y que hace podcast y todo esto, ¿no? Bueno, en fin. Este, y eso es algo que les comparto como de cómo se vive en la carne, ¿no? El estigma y cómo ese estigma tanto internalizado como el que recibimos del mundo exterior modifica muchísimo tus conductas, ¿no? Em, l- l- Hay esta como creencia que viene como mucho de la positividad tóxica de decirnos a las personas que vivimos con VIH que, pues es que el estigma ya lo generas tú, porque no, porque tú tienes miedo de decir tu estatus o lo que sea. La verdad es que no es cierto. El estigma viene desde afuera. El estigma es parte de un sistema social, es parte de conductas que están de violencias que están universalmente aceptadas y perpetuadas por distintas personas. O sea, el estigma es parte del entramado social. Son violencias que están tan profundamente enraizadas en nuestra cultura
que uno termina internalizándolas. Entonces este miedo se vuelve un poco justificado, ¿no? O no justificado, sino si se vuelve casi inherente. Entonces, ¿cuál es el problema de vivir con estigma? Regresando, ¿no? a mi experiencia personal, es que yo las primeras citas que tuve con mis médicos y específicamente en mis citas de laboratorio, tenía mucho miedo. Yo iba con mucho miedo a mis citas. Iba con mucho miedo de que me trataran mal, iba con mucho miedo, ya me sentía mal y ya estaba consciente de que estaba siendo juzgado por la demás gente que estaba a mi alrededor y todavía era muy complicado ir a un doctor y saber que existía la posibilidad de que eso pasara, ¿no? Y eso hace que tu adherencia, al menos en este primer momento que es tan crítico como estas primeras citas y esos primeros contactos, se vuelve tan complicado que yo si se los comparto personalmente, yo nunca dejé de empujar, ¿no? Yo nunca dejé de decir como, no, pues estoy batallando con esto, pero voy a salir adelante, pero entiendo a la gente que de verdad se cansa porque se vuelve tanta la incertidumbre de saber si vas a ir a tu clínica y va a estar bien el servicio o te van a querer atender si quiero y si te atienden te van a atender bien, que se vuelve una carga muy, muy grande. A mí personalmente, y esto fue algo que me costó muchísimo trabajo superar, es que cuando me hicieron unos exámenes, ya viviendo con VIH, me tuve que hacer unos exámenes en un laboratorio particular. Me trataron tan mal, me trataron pésimo, 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 pésimo. Me dolió muchísimo, fue horrible, al punto de que descubrí que cada vez que yo sabía que tenía análisis de rutina, tenía un miedo enorme, no podía dormir la noche anterior, estaba haciendo fila nervioso, temblando. De hecho, algunas citas, afortunadamente ya no es necesario, ¿no? Pero en algunas citas llevé una bola de estrés, esas que te dan en las oficinas, para poder apretar con la otra mano, porque me ponía muy nervioso, o sea, y era muy chistoso porque como todo el camino desde que sabía que tenía la cita hasta el día que se llegaba, y que yo iba a hacer la fila, todo eso era un peregrinaje horrible, ¿no? Pero ya que te daban el pinchazo y que duraba segundos y que decías, pues no pasó nada, como que se te hace un poco ridículo pensar como, ay, todo lo que sufrí antes solo por esta idea, ¿no? Pero no es enteramente tu culpa, ¿no? No es enteramente tu culpa. El miedo está ahí por algo, ¿no? Y existe por algo, ¿no? Ya entrando en tema como yo sé que prometí que iba a ser chismecito, yo lo prometí, pero pues tenemos que explicarlo, ¿no? O sea, en sociología el estigma es una condición o un rasgo de que hace que una persona que tenga ese rasgo sea incluido en una categoría social que sea vista como menos, ¿no? Que sea vista con una respuesta negativa, que sea vista como inferior. O sea, este término fue, fue creado por un sociólogo canadiense que se llama Irving Goffman y él describía que el estigma, él lo reducía como por- como a tres categorías, una siendo como trastornos mentales como muy severos, el, algunas deformidades corporales o así, él lo manejaba como deformidades corporales, pero incluía cosas como, por ejemplo, la obesidad o las personas que les falta algún miembro de su cuerpo y pues obviamente hablaba ahí en algún punto sobre la raza, ¿no? Recordemos que este es un libro de los 60 cuyo impacto pues fue positivo, tal vez no todas las ideas del libro sean como correctas y aplicables al día de hoy, sin embargo, ese principio pues evolucionó, ¿no? Y ahora hablamos del estigma del VIH, de cómo un diagnóstico
nos agrupa como personas y nos hace automáticamente para muchas personas como un grupo inferior o un grupo que no merece una atención de salud digna, con respeto y sin discriminación, etcétera, 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 ¿no? Y hay muchos motivos de los por cuales viene el estigma, ¿no? Y hay muchas maneras de ser estigmatizado. Se puede ser estigmatizado por ser homosexual, por ser no binaria, trans, por N número de cosas. Pero hablando sobre el tema aquí, sobre VIH, pues el estigma viene por una herencia, ¿no? Una herencia histórica de cómo los primeros casos de VIH fueron tratados en los medios, en la prensa, en la cultura, y son cosas que no nos hemos podido sacudir, ¿no? O sea, en aquellos tiempos, hace 40 años, de los primeros casos, se manejaba como el cáncer gay, ¿no? Y como que era este castigo de Dios y como toda esta culpa, toda esta cultura de culpa y de vergüenza acerca de un diagnóstico, pues tan humano que tiene una H en sus siglas, ¿no? Y tanto así que nos sigue afectando ahora, ¿no? Y nos sigue afectando como me afectó a mí y le sigue afectando a muchas personas con las que hablo. Y ese es un poco el impacto del estigma, ¿no? Yo se los platico a nivel personal para poder entender un poco cómo y cómo tomarlo más bien como punto de partida de por qué es necesario un proyecto como Mi Persona Proveedora de Salud y yo, y por qué es necesario tomar acciones en cambiar esas actitudes en la práctica de impartir salud, ¿no? O de los servicios de la salud. Hay que reconocer que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Las personas, tanto las personas de las instituciones de salud como nosotras, las personas que vivimos con el VIH, ¿no? Porque, pues, las cosas no se pueden hacer si no se pueden nombrar. Entonces, eso es a donde quería llegar y es lo que quería compartirles o quiero compartirles a lo largo de los episodios de ese podcast, es que para poder saber que estamos siendo discriminados o estigmatizados, tenemos que conocer qué es el estigma y tenemos que saber qué es la discriminación. Entonces, si yo se los pudiera poner bien simple, les diría que el estigma es el prejuicio que la gente tiene acerca de nuestro diagnóstico. Y como una manera muy práctica de diferenciarlo sería, piensen que el estigma es el prejuicio y la discriminación, es el prejuicio, perdón, es la idea y la discriminación es la acción. Cuando ya lo llevan a una acción y que dicen como, ok, tengo el prejuicio de que la gente con VIH es, no sé, irresponsable, entonces mi acción es ser muy duro en las citas, ¿no? O ser particularmente escudriñar sus vidas, ¿no? Juzgar sus prácticas o asumir. Una manifestación muy fuerte del estigma es justo que asumen nuestras vidas, asumen nuestros comportamientos, asumen las cosas que necesitamos y esto termina incidiendo en cosas bien importantes como las políticas públicas, ¿no? O las campañas de difusión, cuando pues retomando otra vez, VIH es virus de inmunodeficiencia humana. Puede afectar a cualquier persona humana que tenga sangre y que pueda tener relaciones sexuales. Déjenme tomar un poquito de aire porque ahí como que me apasioné. Pero sí, y yo creo que ahorita estamos llegando al final de este episodio porque ya me siento como un poquito raro hablando tanto yo solito, pero sí quiero decirles que si tú estás viviendo con VIH y quieres, porque esto me lo preguntan bien seguido, ¿no? Me preguntan como, bueno, ¿y cómo yo puedo sentirme mejor? ¿Y cómo puedo yo dejar de sentir esta culpa y dejar de sentir este miedo? La mejor herramienta para dejar de vivir en el propio estigma que uno internaliza
Algunos le decimos autoestigma, hay gente que le dice estigma internalizado, todas son válidas, ¿no? Pero a mí personalmente la herramienta que me ayudó a romperlo fue la información. Y me acerqué a la información gracias a proyectos como podcast, como artículos y también de estar conociendo a personas que ya vivían con VIH y yo darme cuenta que nuestras realidades son tan diversas y tan distintas que es imposible tener un prejuicio que nos haga caber a todos dentro de un saco, ¿no? A todos y a todas. Entonces, si tú ahorita que me escuchas estás viviendo con VIH y tienes miedo y tienes culpa y tienes estos sentimientos, quiero que entiendas que es normal. Es, por desgracia, lo que nos toca vivir en este momento. Yo lo viví, muchas personas lo vivieron, pero estamos trabajando para que cambie. Pero regresando a ti que tienes miedo y que estás como sintiendo esto, yo te recomiendo que te acerques, por ejemplo, a Inspira Cambio. No necesariamente que vayas o que mandas un mensaje, pero que veas la información que se comparte, que veas la información que comparte gente como Axel Bautista, como Carlos Saedo, como mucha gente que está comenzando a cambiar la cara del VIH en Latinoamérica y a decir como, oye, 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 ya no van a hablar por nosotras, ¿no? Ahora nosotras vamos a contar nuestra historia. Ahora nosotras vamos a decir cómo se siente y cómo se vive con VIH en la carne. Y yo sé que suena muy cliché decir esto, pero vas a estar bien. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien y vamos a trabajar por estar mejor. Vamos a trabajar por terminar con el estigma porque es súper importante. Es súper importante. Creo que se subestima el cómo, se subestima cómo el estigma afecta a las metas de la ONU-SIDA, que es ya, bueno, para quien no lo sepa, son las metas para eliminar la pandemia de VIH en el mundo, que es 90% de personas detectadas, 90% en tratamiento y 90% en supresión viral. Pues obviamente cuestiones como el estigma y la discriminación afectan enormemente estas metas porque afectan a la adherencia, afectan al bienestar de los y les pacientes y siguen profundizando estas brechas, ¿no? Pero bueno, ya dije que le íbamos a dejar ahí porque hay muchísima tela de dónde cortar. De verdad hay muchísima tela de dónde cortar. Y aparte no quiero comer de lo que vienen en los siguientes episodios. Entonces, este va a ser el final de mi primer episodio. No tengo de quién despedirme más que de mí mismo y de quien sea quien nos esté escuchando. Este podcast se viene bueno, con mucha información. De verdad, se los juro, la información es el arma más poderosa para vencer el miedo, no solo en el VIH, en cualquier cosa. Se los digo como consejo que lo viví en carne propia. Que tengan muy, muy, muy buen día o muy buena noche en el momento en el que estén. Pueden encontrarme en mis redes sociales como Misael Munose, lo vamos a dejar en la cajita de descripción y les recuerdo que este podcast es de Inspira Cambio AC dentro del proyecto Mi Persona Proveedora de Salud y yo. Y pues sería todo. Muchas gracias. Para conocer más sobre el proyecto de Mi Persona Proveedora de Salud y yo o los servicios que ofrecemos en Inspira Cambio, ponte en contacto con nosotros en las redes que estarán en la descripción de este podcast. Besos.